Vamos a grabar ya esta grabación, esta sesión, mejor dicho, y vamos a copiar este enlace y vamos a dejar allí en el aula virtual. Evidentemente, una descompaginación, pero bueno, ya estamos acá. Buenas tardes, un gusto volver a saludarles, reencontrarnos después de un par de meses. Y la idea es retomar filosofía, ¿verdad? En este caso, otra disciplina que ya ustedes deberían estar encontrando allí en el aula virtual, que es didáctica filosófica o didáctica general y didáctica filosófica es nuestra disciplina como tal. A mí me gusta llamarle didáctica filosófica eh, específicamente, ¿verdad? Porque de lo que se trata es en la carrera de filosofía de eh, aprender a enseñar filosofía, ¿verdad? Que no es lo mismo que, y bueno, y ahí hay una serie de problemas que tenemos que nosotros discutir, ¿verdad? ¿Qué significa enseñar filosofía? ¿Se puede enseñar filosofía o como decía Immanuel Kant, tan solo se puede enseñar a filosofar, ¿verdad? Por lo tanto, algunas cuestiones introductorias en la clase anterior, o mejor dicho, en la sesión asincrónica que está en el aula, ustedes pueden encontrar algunas cuestiones introductorias, unos videos introductorios a la actividad filosófica, justamente la pregunta sobre el sentido de hacer filosofía, ¿verdad? Y hacer filosofía, enseñar filosofía, ¿verdad? Entonces, allí entra la temática y la cuestión de qué implica hacer filosofía, ¿verdad? Eh, las dinámicas, ustedes ya saben, van a ser más o menos las mismas. Las tareas, la periodicidad de las tareas, vamos a dejar fichas de trabajo allí en la plataforma. Y de lo que se trata ahora es justamente empezar a pensar, empezar a cuestionarnos, preguntarnos sobre la didáctica en términos generales, ¿verdad? El arte, el oficio o la ciencia de enseñar. La mayoría, perdón, no sé si la mayoría, pero muchos de ustedes ya son docentes. Y si es que ya son docentes, ya pasaron por el proceso de estudiar didáctica para los distintos niveles son distintos también, ¿verdad? No es lo mismo enseñar a niños pequeñitos, a jóvenes, a adolescentes, a adultos, en grado, en posgrado, etcétera, ¿verdad? Y por eso ustedes saben muy bien que hay estas distinciones entre didáctica universitaria y didáctica para otros niveles, ¿verdad? Entonces, ya los que están en clase estarán aburridísimos o con mucha experiencia, para no decir otra cosa, de hablar de planes, de hablar de programas, de hablar de unidades temáticas, etcétera, ¿verdad? De planificación, de currículum y todos esos conceptos que tienen que ver con didáctica, ¿verdad? Se escucha muy bajo, dice Lorena Benítez. ¿Los demás cómo están? Yo escucho perfectamente. Perfectamente, profe. Bueno, a lo mejor hay que alzarle el volumen a tu dispositivo. Bueno, y a nosotros entonces, aparte de que vamos a tener que plantear conceptos que tienen que ver con, con la didáctica general, a nosotros nos interesa sobre todo la pregunta, ¿por qué este está pasando sin que yo le dé la orden? Aparte de la pregunta sobre la didáctica en términos generales, nosotros queremos no guardar. Nosotros queremos preguntarnos sobre didáctica filosófica, que es la novedad para nosotros, ¿verdad? Más que la didáctica en general. Entonces, hay una serie de bibliografías que ustedes ya tienen allí compartido o compartida sobre cuestiones generales que queremos ir planteando, ¿verdad? Sobre todo que tienen que ver con la enseñanza de la filosofía, ¿verdad? Cómo se enseña filosofía y por qué toda filosofía de alguna manera siempre tiene algo que ver con la enseñanza, ¿verdad? Porque si no se enseña,
si no hay alguien que enseña, tampoco se puede aprender filosofía, ¿verdad? Y el hecho de enseñar implica ya consciente e inconscientemente la elección de un método, ¿verdad? La elección de un método. Entonces, unidad 1, cuestiones generales, ¿verdad? Ustedes lo tienen ahí. Origen de la didáctica, relación entre didáctica y filosofía, objeto de la didáctica, problemas generales de la didáctica, principios de la didáctica, elementos de la didáctica tradicional y la didáctica moderna, ¿verdad? Cuestiones introductorias que, como decía, los que ya están de alguna manera familiarizados con la enseñanza o están ejerciendo la docencia, ya saben, ¿verdad? Pero yo les dejé en la clase anterior una serie de lecturas que nos pueden ir introduciendo a la temática, sobre todo porque esto quiere ser una especie de introducción a la filosofía, o si se prefiere, una introducción al filosofar, ¿verdad? Así como en el semestre pasado hablamos de metodología de la investigación filosófica, ¿verdad? ¿Recuerdan? Es decir, enseñar a investigar en filosofía no es lo mismo que enseñar a investigar en cualquier otra disciplina, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la enseñanza, ¿verdad? No es lo mismo enseñar en cualquier otra disciplina que enseñar filosofía. Porque la primera gran cuestión que surge es la siguiente, ¿verdad? ¿Nosotros enseñamos filosofía o nosotros deberíamos enseñar a filosofar? Esa es la primera pregunta inicial, ¿verdad? Y cualquiera sea la respuesta, la pregunta es, cualquiera sea la respuesta, cobra connotaciones distintas, ¿verdad? Enseñar filosofía quizá tenga que ver con la historia de la filosofía, ¿verdad? Enseñar a filosofar quizá tenga que ver con enseñar a ejercitarnos en la filosofía, es decir, un ejercicio de pensar no la filosofía, es decir, la historia, sino enseñar a pensar la realidad. Y de eso hablaba, por ejemplo, uno de los videos introductorios que dejamos ahí, ¿verdad? Por eso una de las primeras preguntas que deberíamos plantearlos, y en el texto introductorio no es una tarea obligatoria, entre comillas, la que tenemos acá. Este texto ya está en la plataforma, es hacernos una serie de preguntas, ¿verdad? El texto introductorio que yo les sugiero es de Osvaldo Ardiles, Ingreso a la filosofía, ¿verdad? Entonces, ese texto es un texto, a mí me parece interesante para el que se inicia en filosofía, porque nos va mostrando un poco el camino justamente del filosofar, ¿verdad? Bueno. Y como decíamos, la filosofía tiene que ver también con eso que escuchamos recién ahí, ¿verdad? Con una especie de tutoría, de mentoría, en donde se ejercita en el pensamiento, ¿verdad? Y ahí nos sirve un poco y vamos a ir viendo una serie de métodos. Nosotros hablamos en metodología de la enseñanza filosófica o de la investigación el semestre pasado, de uno de los métodos más antiguos, que es la dialéctica, ¿verdad? La dialéctica como metodología de investigación, pero sobre todo la dialéctica como método de enseñanza. Hoy vamos a retomar esto, ¿verdad? La dialéctica como un arte, la forma de introducir ideas y que las ideas chocan entre sí y vayamos pensando la realidad. Entonces, ese texto de Ardiles les recomiendo muy especialmente porque Ardiles nos va a invitar a filosofar, sobre todo a filosofar con los filósofos o por medio de los filósofos, ¿verdad? Eso también es importante, ¿verdad? Porque a veces nosotros estudiamos filosofía y estudiamos historia de la filosofía, ¿verdad? Entonces estudiamos filosofía antigua, estudiamos filosofía medieval, filosofía moderna, filosofía contemporánea, y dividimos a través a veces la historia en 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Filosofía contemporánea 1, contemporánea 2, contemporánea 3, y entonces somos expertos en historia de la filosofía. Eso también es importante, ¿verdad? Kant también decía, ¿verdad? No se puede hacer filosofía, es decir, no se puede filosofar si es que no se estudia historia de la filosofía. Y hacer historia de la filosofía por sí misma tampoco por sí misma te lleva al filosofar, o sea, ambas se necesitan, decía, ¿verdad? Entonces se hace filosofía con los filósofos,
o a través de los filósofos, ¿verdad? Y eso lo recalcaba Enrique Dussel en el video introductorio que yo les dejé. Dice, está bien estudiar filosofía, es importante la historia de la filosofía, ¿verdad? Filósofos, qué sé yo, Platón, Aristóteles, Sócrates, en el mundo antiguo, Santo Tomás, eh, Agustín, cualquier otro filósofo medieval, Descartes, Hegel, Kant en la modernidad, Heidegger en el pensamiento contemporáneo, Foucault, etcétera, y podemos tirar miles de nombres propios, ¿verdad? Ahora, en la medida en que nosotros nos apropiamos de esa idea y pensamos nuestra propia realidad, porque la gran cuestión con los clásicos pasa que, por ejemplo, ¿verdad? Aristóteles, ¿qué pensaba? Platón, ¿qué pensaba? ¿Verdad? Agustín de Hipona, ¿qué pensaba? Santo Tomás, ¿qué pensaba? ¿Qué pensaban ellos, compañeros? A ver si me ayudan un poquito. ¿Qué pensaban ellos? Pienso yo, profe, que ellos pensaban los problemas que ellos estaban viviendo en su contexto. Correcto. Los problemas que ellos estaban viviendo en su tiempo. Correcto, ahí están los clásicos. Eh, los problemas. Los problemas que ellas estaban viviendo en su tiempo. Esa es la cuestión. Los problemas que ellos tenían, estaban pensando en su tiempo. Ese es el tema de la historia de la filosofía. Y nosotros tenemos que pensar los problemas que nosotros tenemos ahora en nuestro tiempo. Esa es la cuestión. Entonces, si no empezamos a pensar la realidad, entonces es difícil, nos convertiríamos en repetidores de filósofos clásicos que pensaron su tiempo, ¿verdad? Y entonces la gran cuestión es en qué medida nos sirven para pensar nuestro tiempo y seguramente nos van a servir en cierta medida y en cierta medida vamos a tener que abandonarlos, ¿verdad? Porque nuestros tiempos son otros. Damián. En referencia a ese punto, profe, es importante también que nosotros nos sostengamos un poco también sobre los teóricos clásicos, o sea, los filósofos clásicos también para no solamente pensar en forma aislada, sino que usar, digamos, también su punto de vista o sus ideas en ese momento, ¿verdad? Hablo de Santo Tomás de Aquino, hablo de Aristóteles, de Kant, ¿verdad? Sí, sí, sostenernos. Claro, pero ahí entra lo que yo digo, pero en algún momento lo vas a tener que abandonar. Sí, sí, no, pero o sea, la idea que ellos tenían o el pensamiento que tenían tiene un, digamos, una doctrina, un enfoque, una disciplina y que podemos utilizar también nosotros para poder asentar nuestra idea en base a la metodología que ellos utilizaban. A eso no me refiero. Tener nuestro Claro, conocimiento, ¿verdad? Pero estirar algunas cuestiones que, no sé cómo expresarme bien, pero estirar algunas cuestiones de lo que ellos planteaban también para poder que nosotros, en base a eso, ir armando nuestro propio pensamiento, ¿verdad? claro, correcto. Y es lo que hay que hacer, ¿verdad? Eso es. Esa es la gran cuestión de hacer filosofía con los filósofos, ¿verdad? Es decir, pensar nuestra propia realidad en la medida en que nos vaya sirviendo para pensar nuestra realidad, lo hacemos, pero hasta cierto punto los vamos a tener que abandonar, ¿verdad? Un poco nos siguen en nuestro camino contemporáneo, ¿verdad? Pero hasta donde ya no nos sirve vamos a tener que abandonarlo, ¿verdad? Es un poco contra la postura extrema de decir que hay que abandonar a los clásicos, ¿verdad? No se trata de abandonarlo ni se trata de endiosarlo, pero entender, como decía João Carlos, que ellos pensaron su propia realidad y que la exigencia de nuestra realidad nos exige también nuevas alternativas. Bueno, cuestiones introductorias de la didáctica de la filosofía, ¿verdad? Didáctica de la filosofía o didáctica filosófica, que es lo que les dije, ¿verdad? ¿Se enseña filosofía o se enseña a filosofar? Kant decía, no se puede enseñar filosofía, tan solo a filosofar. Y hay una diferencia, según él, grande entre enseñar filosofía, que es la historia de la filosofía, como les decía yo, y enseñar a filosofar es enseñar a pensar la realidad. Y pensar la realidad desde un lugar siempre se hace desde un lugar, ¿verdad?
¿Qué es filosofía? ¿Cómo se diferencia de otro tipo de saberes? Esta pregunta acompaña siempre, nunca se responde del todo, ¿verdad? La pregunta sobre cómo entendemos la filosofía, el origen de la filosofía, si es posible diferenciar ese origen histórico de los orígenes situacionales del filosofar, ¿verdad? Origen de la filosofía es una cuestión importante también, porque el origen es histórico, ¿verdad? Nosotros hoy ya sabemos por historia de la filosofía que la filosofía es un producto griego, ¿verdad? Nació en Grecia, siglo VI, antes de la era común, se fue desarrollando como una disciplina que Aristóteles lo definió como ciencia de las causas primeras y los fines últimos, y su desarrollo específico en Grecia, ¿verdad? Ahora, el origen situacional del filosofar es otra cosa, ¿verdad? Es decir, la capacidad de asombrarnos ante lo desconocido, la capacidad de admiración, de duda, de pregunta. Eso nació en todas las culturas del Neolítico, ¿verdad? Desde el momento que el ser humano se pregunta sobre el sentido de su propia vida, las famosas preguntas antropológicas, que nosotros ya tuvimos antropología filosófica, me parece, ¿verdad? ¿O no? ¿O fue con otro grupo? Todavía no. ¿Verdad? La famosa pregunta de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Así nace la pregunta filosófica en el ser humano, y asociado a eso también nace la religión, ¿verdad? Entonces, orígenes situacionales, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿En qué situaciones? Y el origen histórico. Y entonces se combina ambas cosas, ¿verdad? Enseñanza, perdón, de filosofía en términos históricos y de filosofar en situaciones. Y la famosa pregunta, ¿para qué sirve, verdad? ¿Para qué sirve la filosofía? Ardiles en ese texto nos invita a entender estas preguntas en un contexto histórico, ¿verdad? Él rastrea el origen etimológico de la palabra filosofía como amor a la sabiduría, y va planteando la necesidad de ver cómo se desarrolló esta disciplina en el mundo clásico, ¿verdad? Cómo entendió Sócrates la pregunta por la filosofía, la pregunta por el asombro, ¿verdad? ¿A qué nos mueve eso? Y en fin, es un texto que a mí me parece muy interesante, me gustaría discutir si es que se animan a leerlo después, ¿verdad? Porque él va planteando el ejercicio del filosofar sobre todo, ¿verdad? Entonces va combinando el origen histórico con el ejercicio del filosofar. Entonces ahí es que va planteando, dice, no se puede hacer filosofía si no se ejercita en la libertad del pensamiento, ¿verdad? ¿Y qué implica la libertad del pensamiento? ¿Qué constituye aquello? ¿Y en qué medida nosotros nos animamos a plantear eso, ¿verdad? Insisto con esta cuestión, ¿verdad? Estudiar historia de la filosofía no es una tarea tan compleja, sin desmeritar la historia de la filosofía como tal. Es también complejo porque los textos son áridos, ¿verdad? Pero es comprender los textos y ya, vamos, ¿verdad? Podemos estar 5 años en la universidad, podemos no estar en la universidad, y en la medida en que leemos, discutimos, vamos a ir aprendiendo historia de la filosofía, que es un poco lo que hacemos en la universidad, ¿verdad? Aprendemos historia de la filosofía y dividimos esto en ciclos, ¿verdad? Ahora, hacer filosofía es algo que nos exige un poco más, porque es aplicar esos conceptos para pensar la realidad, ¿verdad? Y animar a otros a hacerlo. Y ahí entra la didáctica de la filosofía. Eso supone un método, ¿verdad? Eso supone un método del que tenemos que apropiarnos, ¿verdad? El primero les adelanté yo, y el más famoso, ¿verdad? El método socrático, la dialéctica, ¿verdad? La mayéutica socrática, ¿verdad? Que tiene que ver con la pregunta o el cuestionamiento, ¿verdad? Ahí se explica un poco el método socrático de la duda metódica, ¿verdad? De hecho, el nombre que le dieron posteriormente tiene mucho que ver con la didáctica, ¿verdad? La duda como método. Entonces, conceptos iniciales tienen que ver con tiene que ver con la pedagogía, la didáctica y la filosofía, ¿verdad? La pedagogía se constituye en una ciencia un arte inicialmente, después en una ciencia dentro de las ciencias de la educación como tal, ¿verdad? Y la didáctica como un elemento
más específico dentro de una pedagogía más amplia, ¿verdad? De hecho, el propio vocablo pedagogía tiene que ver con paidos, ¿verdad? Niño, enseñar a un chico, ¿verdad? Entonces parece que tiene que ver con un contexto más escolar, ¿verdad? Y la didáctica como ese ámbito más amplio y más específico de la enseñanza, ¿verdad? Entonces, el texto que nosotros vamos a usar introductoriamente y del cual yo les voy a mostrar después la ficha que vamos a dejar allí como tarea uno, son dos textos más. Alguna configuración tiene mi PPT, por eso que corre solo, ¿verdad? O algún virus dentro de mi computadora. Bueno, componentes de la didáctica vinculada a otras disciplinas. Hay cuestiones introductorias de la didáctica que queríamos plantear, ¿verdad? Para llegar a filosofía y didáctica y por qué preguntarnos por la enseñanza de la filosofía, ¿verdad? ¿Por qué preguntarnos sobre cómo enseñar? ¿Se enseña de la misma manera? ¿Cuáles son los métodos filosóficos que se utilizan? Y cómo hoy en día se habla de filosofía con niños, filosofía con adolescentes, filosofía en la universidad, etcétera, ¿verdad? Empezamos a plantear muy fuertemente la didáctica filosófica, ¿verdad? Y ustedes van a ver que hay libros que se publican sobre didáctica, cada vez aumenta más, no solo libros de filosofía al estilo clásico, ¿verdad? El filósofo escribe su libro y el que entiende, entiende, ¿verdad? Más o menos así escribían los filósofos. Hoy en día hay un afán por llegar a la gente, ¿verdad? Y cada vez se escriben más libros sobre cómo enseñar filosofía, ¿verdad? Razón 1, enseñar filosofía requiere formular instrucciones, a elaborar definiciones, proponer ejemplos, referencias, precisar distinciones, composiciones conceptuales, proporcionar medios para escapar de la confusión, del amagrama y aún del enredo intelectual tan frecuente en filosofía, ¿verdad? Es decir, ustedes como posibles docentes de filosofía tienen que aprender una serie de herramientas para enseñar filosofía y adaptarlo al contexto en el que están, ¿verdad? No va a ser lo mismo. Pensemos en filosofía para niños, se enseña hasta chicos de 5 años, ¿verdad? Se incorporan juegos, se incorpora una serie de elementos, ¿verdad? Para tratar de enseñar un concepto, por ejemplo, un concepto. Entonces, punto 1. Y segundo, la didáctica es constitutiva de la misma actividad filosófica académica porque sin enseñanza y sin aprendizaje de conceptos filosóficos, todas las disciplinas filosóficas del mundo académico habrían sido sencillamente imposibles, ¿verdad? Es decir, en filosofía siempre ha habido la idea de un maestro y discípulos, ¿verdad? Si existe un maestro, es que existe discípulos, y si existe una relación discipular, significa que existe un método, ¿verdad? Y de hecho todos los filósofos tienen privilegiadamente siempre un método. Insistimos, el más antiguo, el más usado y del que va a ser más criticado después, la dialéctica, ¿verdad? La escuela socrática, ¿verdad? Allí, por ejemplo, ustedes ya pasaron historia de la filosofía antigua, ¿verdad? El método de enseñanza, por ejemplo, en la escuela, ¿no? No, creo que sí. O están ahora. Historia de la filosofía antigua estarán ahora. ¿Cuál semestre Sí, pasado? dimos un pantallazo de toda ahora pues, lo vamos a dar después del siguiente módulo, filosofía oriental, creo. Pero ya estuvimos repasando grandes rasgos la historia de la filosofía. Grecia. Bueno, por ejemplo, la diferencia entre la escuela socrática platónica y la escuela aristotélica, ¿verdad? ¿Cómo le llamaban a la escuela aristotélica? La Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, pero ¿cómo se quedó esa? Usualmente, ¿cómo le llamaban a los aristotélicos? No era peripatéticos, Correcto. ¿Por qué, Carlos? porque creo que Aristóteles aplicaba la metodología de enseñar a sus discípulos caminando. Y creo que tiene Correcto. que ver, Mientras, sí, ¿sí? así. Tiene que ver Y, con... y la palabra peripatético tiene que ver con esto de estar en camino y a la vez compartir Sí, el conocimiento. correcto, correcto. Esa es la distinción entre la escuela
platónica, se sentaban en círculos y Aristóteles salían en el jardín, ¿verdad? Después Epicuro, discípulo también de esta escuela, lo va a aplicar y van a ser los filósofos del jardín, solo que ellos incorporan otro detalle como la comida, por ejemplo, ¿verdad? Y en el jardín. Y Aristóteles tenían, bueno, de hecho, ¿no vieron la serie Merlí? Merlí, temporada 1, se llama justamente Los Peripatéticos, ¿verdad? ¿Alguien vio Merlí? No vi, Recomiendo profe. verlo, estudiar. ¿Perdón? Es la serie española, No llegué profe. a ver la serie, Una pero serie no toda la catalana. serie. Recomiendo a todo estudiante de filosofía que pueda ver Merlí. Hay cosas que se pueden criticar y bueno, critiquen. Y otros que me parece que... ¿Por qué? Porque Merlí es bastante didáctico, sobre todo para aplicar después algo de su método para llamar la atención en secundaria, porque él trabaja con secundaria. Bueno, ¿qué se enseña en filosofía? Y esto es lo que estábamos planteando. Se enseña a filosofar, se enseña filosofías, se enseña la filosofía. ¿Qué es lo que se enseña? ¿Es un arte personal de cada uno, una técnica neutral, universalizable o una ciencia psicopedagógica válida para todo profesor de filosofía? ¿Hay una metodología y una didáctica única en la enseñanza de la filosofía o más bien la misma actividad propia de la clase de filosofía exige adaptar cierto pluralismo y eclecticismo metodológico? ¿Cómo se enseña filosofía? ¿Todos los profes enseñan de la misma manera? ¿Sí o no? ¿Hay una técnica que funciona? Etcétera, ¿verdad? Esto ya dijimos que no se puede enseñar filosofía tan solo a filosofar. Entonces, ¿de qué se trata hacer filosofía o enseñar filosofía? Introducir problemas, conceptos, términos propios de la filosofía occidental que se han ido constituyendo a lo largo de la historia. Aprender a filosofar se complementa con el sentido hegeliano histórico crítico de aprender filosofía, ¿verdad? Bueno, ahí entramos en una cuestión ahí histórica, ¿verdad? De filosofía occidental, filosofía no occidental, cuándo nace la filosofía y sobre todo aparecen los símbolos, ¿verdad? Es el búho de Minerva, el símbolo por excelencia. La filosofía llega siempre tarde para pensar desde la totalidad o hay que introducirnos en la realidad y ahí es que van a aparecer los famosos símbolos, ¿verdad? La lechuza de Minerva versus la calandria versus el colibrí versus el terotero, decían algunos colegas paraguayos, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata en esta clase es de ir revisando estas preguntas fundamentales y después vamos a tener que entrar en una serie de técnicas históricas que se pueden aplicar, ¿verdad? Corre. Y bueno, y acá tenemos que ir viendo la didáctica tradicional versus la didáctica moderna y cómo fue también evolucionando. Van a aparecer los grandes teóricos de la didáctica histórica, Comenio en adelante, hasta llegar a autores tipo Paulo Freire, desde un enfoque crítico que van planteando la renovación de la didáctica, ¿verdad? De que la enseñanza constituye o tiene que constituir aprender a leer la realidad y no solo repetir o aprenderse de memoria o repetir contenidos educativos, etcétera, ¿verdad? Una cuestión que hoy ya está bastante generalizada con esta idea de enseñanza por competencia, ¿verdad? Y ahí se critica muy fuertemente la didáctica tradicional, ¿verdad? De la repetición mecánica sin... y entonces en el concepto de enseñanza por competencia, por ejemplo, ya aparece un concepto importante, el concepto de aprendizaje significativo, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en esos detalles y sobre todo quiero mostrarles un poquito el texto que vamos a compartir en la primera tareita, que no sé si ya va a ser esta semana. Vamos a mirar un poquitito ahí en la plataforma cuándo va a estar esto, pero yo les voy a ir dejando este tipo de fichas de tarea, fichas de lectura. Ahí se ve. Por ejemplo,
Didáctica. Este es segundo semestre. Vamos a ponerle segundo semestre, ¿no? Entonces, la didáctica de la filosofía y sus fundamentos, y yo les voy a dejar, de hecho ya está en la plataforma. Gómez Mendoza es uno de nuestros autores de referencia, didáctica de la filosofía. Capítulo 1, ¿es posible una didáctica filosófica? Y entonces yo les voy a dejar un cuestionario breve para que ustedes puedan analizar ese capítulo, ¿sí? Razones por las cuales son importantes preguntarnos por la enseñanza de la filosofía según el autor, que es un poco ya la síntesis que teníamos en la presentación y que también les voy a compartir. Formas de la didáctica filosófica como práctica de enseñanza, como aprendizaje y como maternaje. Ya les pongo aquí también para no confundir demasiado las tres formas. Diferencia entre didáctica de la filosofía como diálogo y como enseñanza filosófica. Características de los 4 métodos de enseñanza filosófica que se van a mencionar en ese texto y del que me gustaría hablar la semana que viene. Y una cita de Augusto Salazar Bondy. Tiene un libro famoso, Didáctica de la Filosofía, del 67, que es el que nosotros, por ejemplo, que yo usaba cuando estudiaba filosofía. Y dice él en ese texto: como saber riguroso y universal, la filosofía tiene evidente voluntad de método. En efecto, en cierto modo puede decirse que siempre hay un método empleado y propuesto por el filósofo, pero que este tiene mucho de único e irrepetible. De allí el problema que presenta la metodología filosófica y la marcada diferencia que en este punto existe entre la ciencia y la filosofía. Solo por aproximación y como una abstracción didáctica pueden enumerarse y clasificarse los métodos filosóficos. A la postre, hay de hecho tantos métodos filosóficos cuantos filósofos y reflexiones vivientes existen, dice Salazar Bondy. Entonces, la cuestión del método sería clave para entender la diferencia entre ciencia y filosofía para el autor. ¿Y qué piensan ustedes sobre este planteamiento de Salazar Bondy, filósofo peruano, ¿verdad? Entonces vamos a dejar allí algunas observaciones, indicadores de puntuación, etcétera, ¿verdad? Son 2 cositas que les pido de antemano, ¿verdad? El revisar esta tarea lo vamos a subir, no sé si ya ahora, vamos a mirar ahí cómo está nuestro calendario, ¿sí? Disculpen cierta desprolijidad, pero voy a mirar nuestro calendario como tarea inicial. Pero antes que todo esto, a mí me gustaría que ustedes puedan mirar el texto de Ardiles, Ingreso a la filosofía, ¿verdad? Y podamos nosotros conversar a partir de allí, ¿verdad? Ardiles nos encamina en 2 cosas, ¿verdad? Algo que ustedes ya tienen un poco, el inicio de la filosofía, ¿verdad? ¿Cómo inicia esa actividad y qué significativo tiene esto que Ardiles va a decir? Ardiles, ¿por qué para mí es significativo Ardiles? Ardiles fue mi profesor cuando yo estudié filosofía en Córdoba, falleció en el 2010, y él decía, la filosofía tiene que ver con el amor a la sabiduría, ¿verdad? Y cómo se ejerció históricamente el amor, y por eso él recurre a mitos platónicos, por ejemplo, para desarrollar esta idea del amor filosófico, ¿verdad? Y por qué sin grandes dosis de amor no se puede hacer filosofía, decía él, ¿verdad? Bueno, chicos, a mí me toca una reunión ahora a las 19, que me coincidió con esta clase. Lamentablemente arrancamos tarde por problemitas técnicos, pero la semana que viene vamos a tratar de ser puntuales, así que les tengo que dejar por hoy y recomendarles que tengan buena lectura, por favor, y sigamos conversando ahí en el grupo de WhatsApp, si es posible. Dudas, aclaraciones, preguntas, aportes, siempre son bienvenidas. ¿Está bien? Está bien, profe. Hay un espacio también para marcar profe. asistencia en la plataforma, no se olviden, por favor. Gracias, compañeros, compañeras. A usted, profe, lo encontramos. Suerte, profe, Hasta gracias. luego. Chao, chao, colegas.